Les deseo un día lleno de bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Hoy les invito una vez más para que meditemos en este tema, el tiempo del fin, parte 2. Les invito para que sumemos nuestras voces y aportaciones a este maravilloso proyecto, Nada que temer, donde creemos puede ayudarnos en nuestra preparación para el fin del tiempo. Para ello, mi querido hermano y amigo, quiero invitarte para que nos acompañes con la lectura de las Sagradas Escrituras. Y en un instante regresamos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice la palabra del Señor. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis queridos hermanos y amigos, en los últimos tiempos, todos, absolutamente todos, estamos siendo testigos de que enfrentamos un escenario creciente de polarización, un escenario que encuentra su fundamento en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo está inquietando a todos a tomar una decisión definitiva. Y el resultado de esa decisión será, por un lado, los que tienen sus expectativas y confianza en el establecimiento de un reino político religioso liderado por el reino de las dos bestias y la complicidad de los reyes de la tierra. Y del otro lado tenemos aquellos que confían en las promesas de Dios y del Cordero, en la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, en la nueva Jerusalén, aquella ciudad que ha sido construida por aquel arquitecto y cuyo constructor es Dios. Ahora, ¿estamos viviendo una crisis a nivel global? Hoy, nuestro mundo enfrenta una crisis de confianza en el sistema político, social y religioso a nivel global. Esta crisis se ve reflejada en un deterioro creciente en las normas éticas y sociales. En medio de este caos, mis queridos hermanos y amigo que me escuchas, los gobiernos están forjando alianzas bajo la promesa de bienestar, seguridad y paz mundial.
En el siglo I, el judaísmo enfrentó una crisis bajo el proyecto global de su tiempo, la ocupación romana. El judaísmo para ese entonces estaba dividido en diferentes facciones, cada una con un enfoque sobre cómo enfrentar el proyecto global del Imperio Romano. Entre ellos estaban los celotes. En ese contexto, los saduceos, quienes controlaban el templo de Jerusalén, tenían bajo su poder el control político y religioso, disfrutaban de una vida de lujo a costa del pueblo, mientras que la opresión, la injusticia, la explotación económica a base de impuestos, la desigualdad social creciente, acrecentaban el deseo de justicia y equidad en la nación. En ese contexto de subyugación, injusticia y opresión por el Imperio Romano y la colaboración o la complicidad de la élite política y religiosa, alimentaban con más fuerza el anhelo por la llegada del Mesías y el establecimiento de un reino político que los liberara de la tiranía del imperio. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús desafió estas expectativas al enseñar sobre su sufrimiento, muerte y resurrección entre sus seguidores. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a enseñar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Apártate de mí. Apártate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mi querido hermano y amigo, ahora cuando Pedro intentó persuadirlo, el Señor lo reprende duramente, mostrando que su misión no estaba sujeta a los planes humanos, a la reconstrucción de un reino político religioso, sino que su misión estaba encaminada a la redención de la humanidad. Esta experiencia, mi querido hermano y amigo, que vivió el apóstol Pedro, fue una prueba de fuego. A través de esta prueba se marcó un punto de inflexión en su vida, pasando de la autosuficiencia a la dependencia en la gracia de Dios, lo cual debe decirnos mucho a nosotros. Muchos de sus seguidores, decepcionados por no comprender su misión, lo abandonaron. Solo unos pocos permanecieron, pero con su esperanza quebrantada al no comprender la misión divina de Jesús. El apóstol Pablo, a través de la revelación y la instrucción que recibió de parte del Señor Jesús, aclara en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21,
carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18, ¿cuál era la misión de Jesús en su primera venida? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Ah, mi querido hermano y amigo, en este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo está revelando el marco de la primera venida de nuestro Mesías. Nos está revelando, número 1, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Número 2, al que no conoció pecado, le hizo pecado para que tú y yo fuésemos justificados a través de su vida perfecta. Número 3, todo el que le ha recibido es considerado por el Señor como un embajador para llevar al mundo la palabra de la reconciliación. Pablo dice como si Dios rogase por medio de nosotros, para que todo ser humano pudiera reconciliarse con Dios. A mi querido hermano y amigo, ¿comprendes esto? Ahora en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, dice la palabra del Señor. Versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A mis queridos hermanos, nuevamente el apóstol Pablo nos revela con claridad cuál era la misión del Señor Jesús en su primera venida.
El apóstol Pablo, número 1, nos habla de que vino a libertarnos del pecado y de la muerte, de la servidumbre del pecado. Segundo, socorrió a la descendencia de Abraham, a todos los que le aceptan a través del don de la fe. Los discípulos, mis queridos hermanos, estaban confundidos y sin esperanza tras la muerte del Señor. Sus ojos estaban velados. Número 1, porque las expectativas que habían alimentado durante tanto tiempo era la de un Mesías político, un Mesías que los libertaría a través de la insurrección, a través de la vía de la fuerza. Número 2. Estas expectativas habían ahogado las enseñanzas del Señor Jesús y habían ahogado lo dicho por los profetas, comenzando desde Moisés. El Señor Jesús, tras su resurrección, estuvo con ellos durante 40 días y les explicó que su sufrimiento era necesario para entrar en su gloria. En Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mi querido hermano y amigo, pero estas expectativas de los discípulos no acabaron ahí. Aún después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la aparición a los discípulos durante 40 días para consolarlos, para reconfortar sus corazones, escrito está que los discípulos seguían esperando la restauración del reino de Israel. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús, con el amor que le caracteriza, les enfatiza a los discípulos la centralidad del llamado que les ha hecho. Número 1. Les reveló que ellos no estarían solos en esta misión. Recibirían poder cuando el Espíritu Santo les fuera enviado. Número 2.
les reorientó hacia su verdadera misión: ser sus testigos hasta lo último de la tierra. El Pentecostés marcó un cambio radical en la vida de los discípulos al recibir el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, número 1, comprendieron que el reino de Dios no se trataba de una restauración política de Israel, y mucho menos por la vía de la fuerza. Número 2, comprendieron que se trataba de la redención no de una nación, sino de la humanidad. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 18, el apóstol Pablo transmite por carta a la iglesia lo que le fue revelado por el Señor. 2 de Pedro, dice la palabra del Señor: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos y tierra nuevos, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, el apóstol Pablo aquí resalta, número 1, la promesa del Señor de la creación de un cielo y una tierra nueva, una tierra donde mora la justicia divina, como lo leíamos en la introducción de este estudio. Pedro ya no estaba pensando en términos solamente humanos, como cuando le reprendió el Señor Jesús. Ya Pedro está mirando a través de la fe, la promesa de la Jerusalén celestial, como lo vio Abraham y los héroes de la fe que se describen en la carta a los Hebreos capítulo 11. Número 2, ahora Pedro nos está animando a que mientras llega el cumplimiento de esta realidad, nosotros crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos ser hallados bajo la cobertura de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos cubre de todo pecado. Número 3. El apóstol Pedro nos llama a cuidarnos de las personas
que carecen de un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, de aquellas personas que la tuercen para hacerle decir lo que la palabra de Dios no dice. Número 4, nos llama a comprender que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la nación frente al testimonio de los discípulos cuando recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo? La predicación de los discípulos provocó diferentes reacciones. Número 1, la aceptación del Señor. Y número 2, el rechazo, y un rechazo que generó persecución. Este patrón, mis queridos hermanos y amigo que me escuchas, se va a intensificar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y hoy estamos viviendo una crisis global ¿bajo qué proyecto? Está el mundo viviendo bajo diversas facciones como Israel en el siglo I. ¿Bajo qué enfoques pretendes enfrentar el proyecto o proyectos global de nuestro tiempo? ¿Bajo qué enfoques o discursos políticos? ¿Bajo la insurrección? ¿A qué están llamados todos los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos en este tiempo de crisis? Estamos llamados, al igual que los discípulos en el siglo I, a ser testigos del Señor en este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión en este tiempo, mis queridos hermanos y amigos? El profeta Daniel escribió lo que le fue revelado por el que muda los tiempos y las edades, por el que quita reyes y pone reyes, por el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor le reveló al profeta Daniel, número 1, le mostró el fin de los reinos terrenales. Mediante la imagen de la estatua conformada por diferentes materiales. Número 2, nos deja saber por medio de Daniel el profeta que el hierro y el barro representan la decadencia, la fragmentación y el esfuerzo último de los gobiernos humanos y el poder religioso por unirse antes de la segunda venida del Señor. Número 3. El Señor, por medio del profeta, nos da esperanza y nos recuerda que debemos aguardar la promesa de que es a través de la intervención divina, a través de la intervención sobrenatural de nuestro Señor, quien pondrá fin a los reinos de este mundo porque han sido pesados en balanza y han sido hallados faltos. Número 4. Nos recuerda que el poder de Dios establecerá un reino eterno, un reino inquebrantable, un reino que descenderá del cielo como la nueva Jerusalén, según Apocalipsis capítulo 21. Daniel capítulo 2, versículo 43, dice la palabra del Señor. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, al igual la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Mi querido hermano y amigo, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El Señor, mis queridos hermanos y amigos, ha hablado. Ahora, ¿qué posición tomarás? ¿Cuál será tu decisión en medio de esta gran batalla por el control del mundo y por el control de tu mente? ¿Por cuál de estos proyectos te inclinarás? ¿El que ofrecen los reinos humanos? ¿O el que te ofrece el Señor Jesús? Y recuerda, mi querido hermano y amigo que me escuchas, que es tuya y mía la decisión en medio de esta contienda. Que el Señor te bendice